Hermanos y hermanas, nos disponemos para la celebración de la Santa Misa. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, como cada domingo, nos reunimos para celebrar juntos la Santa Misa y darle gracias a Dios por todo su amor y su misericordia para con nosotros, por todo lo que día a día nos va proveyendo a través de la historia. Y al mismo tiempo, para poner en sus manos de Padre todas nuestras intenciones, aquellas buenas intenciones que el Espíritu Santo suscita en nuestro corazón. También, naturalmente, entre ellas, pedimos por tantos hermanos nuestros, difuntos, unos que cumplen ya algunos años de difuntos, pero otros que han muerto en estos últimos días. Hay varios hermanos nuestros que han partido a la presencia de Dios en estos días, y entre ellos tenemos algunas enfermeras que, en cumplimiento de su labor, cuidando a los enfermos, se han contagiado con el COVID y han fallecido en estos últimos días. Las encomendamos de manera especial también, naturalmente, a ellas, y encomendamos a todo el personal médico, el personal auxiliar, enfermeras, técnicos, que están arriesgando su vida día a día para atender a nuestros hermanos enfermos. Le pedimos a Dios por ellos y por sus familiares también. De la misma manera, por la salud de tantas personas que han puesto ustedes en la lista. Entre ellos hay varios niños. Vamos a pedir también por estos niños. Una de ellos se llama Camila, que participa en nuestros encuentros de los sábados con los niños y que ayer nos ha escrito en el Facebook contándonos que ya está mejor y que por favor sigamos rezando por ella. Así que encomendamos también a Camilita y por tantas otras intenciones que ustedes han puesto y aquellas que el Señor nos vaya inspirando. Y también vamos a pedir por todos los maestros. Mañana es el Día del Maestro, así que en esta Santa Misa los encomendamos de modo especial. Y para celebrar dignamente estos santos misterios, entonces nos ponemos juntos en presencia de Dios, reconociendo nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceda a tus fieles la verdadera alegría para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Zacarías. Así dice el Señor: Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey, justo él, victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asno. Él suprimirá los cuernos de Efraín y los caballos de Jerusalén. Será suprimido el arco del combate, y él proclamará la paz a las naciones. Su dominio irá de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, es bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si viven según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, concluye hoy lo que la semana pasada llamábamos como el segundo discurso de Jesús, el discurso apostólico, que, como recordábamos la semana pasada, había comenzado con la elección de los 12 y luego todos esos discípulos que se iban uniendo a Jesús, y Jesús les estuvo predicando. Es a esto a lo que se refiere el Evangelio de hoy. Luego pasaremos al discurso de las parábolas, un poco más adelante. Jesús nos ha dicho Mateo, que estaba ahí presente, es testigo ocular de los hechos, dice que Jesús, tomando la palabra, dijo. Y Lucas, que también relata este episodio, añade algo, un matiz, digamos así, pero muy importante. Dice que en aquel tiempo Jesús, lleno del gozo del Espíritu Santo, lleno de gozo, levantó los ojos al cielo y dijo, es decir, Jesús estaba contentísimo. Eso quiere decirnos Lucas, estaba muy contento Jesús y exclamó, dice Lucas, exclamó. ¿Qué cosa exclamó Jesús? Esto que hemos escuchado al inicio del Evangelio. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y a los inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Es una oración de alabanza, de exultación que hace Jesús y que le agradece, bendice a su Padre. Bendice a su Padre por este diseño de amor de Dios en favor de nosotros los hombres. Jesús está contento que su papá haya diseñado todo esto y le haya encomendado esta misión. ¿Por qué has ocultado? Dice, te bendigo porque has ocultado estas cosas. ¿Qué cosas? Justamente todas esas cosas que Jesús venía diciendo a lo largo de este, como repito, llamado así, discurso apostólico, cuyo centro es el reino de los cielos. O sea, Jesús bendice a su Padre porque ha revelado el reino de los cielos a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. En cambio, dice Jesús, se las ha ocultado a los sabios y a los inteligentes. Está clarísimo que Jesús, cuando se refiere a sabios, no se refiere a aquellos que dedican su vida a la búsqueda de la verdad,
No, no se refiere a eso. Tampoco se refiere a aquellos que por cuestiones de la naturaleza tienen una inteligencia, un cociente intelectual superior a los demás. No, no se refiere a eso Jesús, ¿eh? No se refiere a eso. ¿A qué se refiere Jesús? Jesús se refiere a aquellos, fíjense ustedes, de los cuales luego hablará San Pablo en una de sus cartas. Jesús se refiere a los sabios según la mentalidad de este mundo. Aquellos que se consideran inteligentes según la mentalidad de este mundo. En la época de Jesús, en el contexto, estaban los fariseos, los escribas, los que consideraban que sabían todo y que, en consecuencia, Jesús no tenía nada que enseñarles. Pero también en nuestros días están aquellos que se consideran sabios, ¿no? Y dice San Pablo, que la necedad de Dios, si la tuviera, porque Dios no tiene necedad, ¿no? Pero pone así San Pablo, la necedad de Dios, si la tuviera, es mucho más sabia que la sabiduría de este mundo, mucho más sabia. Y por eso dice San Pablo, nosotros predicamos una sabiduría que este mundo no llega a entender, que este mundo no comprende, esa sabiduría. ¿A qué sabiduría se refiere Pablo? A esta misma sabiduría que es el reino de los cielos, la sabiduría de la cruz, la puerta de entrada al reino de los cielos. Esta sabiduría que es Jesús, como viene ya anticipado en el libro de la sabiduría, que es muy bonito. Cuando puedan tener un tiempo, sería interesante que lean con calma el libro de la sabiduría, que habla, la sabiduría es Jesucristo, es el Verbo encarnado, es Jesús de Nazaret. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es el contenido de este reino de los cielos? ¿De dónde viene esta sabiduría? Lo dirá Jesús después. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. He aquí, digamos así, el contenido de la revelación que Jesús ha venido a traer al mundo, que solamente la comprenden y la cogen los pequeños, los sencillos, los pequeños. Jesús miraba toda esta gente, todavía tenía mucha gente siguiéndolo, todavía en este momento todavía mucha gente seguía a Jesús, y miraba a Jesús entre toda esa gente, que luego lo dirá San Pablo también. Miren, hermanos, entre ustedes, miren la asamblea de los discípulos de Jesús, dice San Pablo, aquí todos somos gente sencilla, no hay ningún doctor, ninguno de estos, no, todos somos gente sencilla, y es a esta gente sencilla a quien Dios ha querido darles, ojalá pueda decir darnos, el reino de los cielos. Aquellos que sabemos que somos pequeños, es decir, como dice también la Escritura, que como un niño pequeño descansa en brazos de su padre, también nosotros sabemos descansar en los brazos de Dios, no pretendiendo alcanzar, conocer cosas que superan nuestra capacidad, no pretendiendo encontrar las razones de cada cosa que hace Dios en la historia, no pretendiendo escrutar, digamos así, escrutar a Dios o llevar a Dios a juicio para que nos explique a nuestra razón. No, el pequeño es uno que se fía, es uno que se va autocomprendiendo como dependiente. Lo propio de los niños pequeños, ¿qué cosa es? La dependencia. Un niño pequeño es dependiente y sabe que es dependiente, que depende de papá, depende de mamá, depende de sus hermanitos mayores, depende de la maestra de la escuela, depende de los abuelitos. Es totalmente dependiente y acepta su dependencia. Y no alcanza y dice, hermanito, hermano, por favor, bájame esto que no alcanzo. Papá, mamá, ayúdame a amarrarme los zapatos que todavía no he aprendido. Un niño es dependiente y acepta su dependencia sin hacerse problemas. Estos son los pequeños que van descubriéndose dependientes de Dios y que no pretenden ellos llevar la historia, sino
van siguiendo las huellas que Jesús nos ha dejado, van entrando en esa historia que Dios Padre nos va, digamos así, entretejiendo cada día en medio de la historia de la humanidad, una historia de la salvación para cada uno de nosotros. Y no se siente mal, no se siente mal de tener que recurrir a Dios, por eso el pequeño sabe rezar. El pequeño sabe rezar. El que se siente sabio, inteligente, que se lo sabe todo, etcétera, no necesita rezar. Por eso la sabiduría y la inteligencia de este mundo, la palabra nos pone, tantas veces se los he dicho, es fundamental, con humildad, ponernos delante del espejo de la palabra y ver nuestra historia, porque ya dice Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, atentos, no. Ya ha dicho Pablo en la segunda lectura de hoy, ha dicho Pablo, el que no tiene el espíritu de Jesús, el espíritu de hijo, el espíritu del pequeño, no le pertenece. En cambio, aquel que tiene el Espíritu Santo, dice Pablo, que es el espíritu que nos hace pequeños. Es el espíritu que nos hace pequeños, dice que tiene ese espíritu, en cambio, dice así, dice que tiene este espíritu, no es deudor de la carne, no es deudor de la carne, está siempre tratando de dar gusto a la carne, y la carne, perdónenme, queridos hermanos, no solamente es la gula, la lujuria, no, la carne también es la razón, está siempre dándole vueltas a la razón, juzgando a todos y a todo, incluso al mismo Dios. No, nosotros, dice Pablo, no somos deudores de la carne, con todas sus concupiscencias. La carne, el hombre viejo, que nos quiere hacer creer más inteligentes que Dios, que tenemos que decirle a Dios cómo llevar nuestra historia, cómo hacer las cosas, y que nos rebelamos si Dios no hace nuestra voluntad. Queremos manipular a Dios. Todo eso es la carne. Fíjense qué feo, ¿no? Todo eso es la carne. Los pequeños no. Dice Pablo, los pequeños se dejan llevar por el Espíritu, no somos deudores de la carne para tener que darle gusto en todo a la carne. No somos deudores de la carne. Dice, nosotros nos guiamos, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo? Fíjense, el Espíritu Santo es el que testifica en nuestro corazón que Dios nos ama, que toda la historia está bien hecha, que todo está bien hecho, que nada se le escapa a Dios de las manos y que en sus manos estamos seguros, estamos tranquilos. Y dice San Pablo que si tenemos este espíritu, entonces somos cristianos. El espíritu del niño que descansa en los brazos de su Padre Dios, no el niño de la pataleta, que quiero ya esto, y si no se tira al piso en la mitad del mercado para que la mamá le compre el chocolate y le hace un escándalo a la mamá. No. El niño que descansa en los brazos de su Padre. Y dice Pablo, hemos escuchado, y quien tiene ese espíritu, solamente el que tiene este espíritu, el que no tiene este espíritu no, dice, y aquel que tiene, y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿quién resucitó a Jesús de entre los muertos? Dios Padre. ¿Y qué espíritu es el de Dios Padre? El Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ti, entonces aquel que resucitó a Jesús, el Padre, también nos resucitará, te resucitará por el Espíritu Santo que habita en ti. Por eso es tan importante, queridos hermanos, porque la vida es muy bella, la vida es bellísima, es una cosa estupenda la vida. Pero la vida en este mundo es corta, y el día que menos nos damos cuenta ya se acabó, ya se acabó. Mañana encontraremos el virus y en 48 horas o 5 días ya no estamos. Como dicen los chicos, ya fuimos, dicen así los chicos, ya fue, ¿no? Pues atentos. Hay que estar atentos con esto, porque la vida es seria, y por eso es importante ponernos ante el espejo de la palabra. Ante esta palabra del Señor, ¿tú estás entre quiénes? ¿Entre los sabios y los inteligentes de este mundo? ¿Estás entre los pequeños? Aquellos a quienes Dios le ha revelado.
los secretos del reino. ¿Cuáles son los secretos del reino? Ahora el secreto fundamental del reino nos lo va a decir Jesús ahora. Dice así Jesús: vengan a mí los que están cansados y agobiados. Vengan a mí y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para lo profundo de su ser, sus almas, lo profundo de su ser, un descanso interno. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Este es el gran secreto del reino de los cielos. El gran secreto, que la carga, el yugo de Jesús es suave, que la carga de Jesús es ligera. ¿Y quién experimenta eso? Solamente aquel que toma este yugo. ¿Cuál es el yugo de Jesús? El yugo, para que podamos entender, en la época de Jesús, el yugo, para los judíos, Jesús era judío, está hablando a judíos, era la Torá hasta hoy día. Hasta hoy día para los judíos el yugo es la Torá. Un yugo tiene dos cabezales, no sé si saben lo que es un yugo, ¿no? Con lo que se juntan dos bueyes es un yugo para dar la tierra, para otras cosas. Y para los judíos esto es el yugo, es decir, el que une al pueblo de Israel, al judío practicante, digamos, con Dios. Es la Torá, es la Torá. Y unido al judío practicante, unido profundamente a la Torá, a la ley de Dios, que Dios ha dado al pueblo de Israel, entonces puede arar los caminos de este mundo. Puede arar los caminos de este mundo esperando la llegada del Mesías. Pero lamentablemente, ¿qué había pasado? Que esos sabios y esos inteligentes habían convertido la Torá, que era un don de Dios, la habían convertido en una serie de prescripciones que las ponían sobre los hombros del pueblo sencillo. Y dice Jesús: ustedes sobrecargan al pueblo sencillo con unas cargas que no son capaces ustedes de tocar ni con la punta de sus dedos. O sea, había una especie como de opresión religiosa. Jesús ha venido a liberarnos de todo tipo de opresión. También a liberarnos de la opresión de una ley mal entendida. Jesús ha venido a hacernos libres. Dirá San Pablo: para ser libres nos liberó Cristo. ¿Y cómo uno alcanza la libertad? ¿Cómo uno alcanza la libertad? Yendo detrás de su sola razón, yendo detrás de las apetencias de este mundo. No, uno alcanza la libertad uniéndose a Jesucristo en este yugo. Es decir, la Torá que hemos hablado las semanas pasadas en la misa en la noche, la Torá del Mesías, que es el sermón de la montaña. He aquí el yugo suave y la carga ligera. Y esto es lo que los sabios y los inteligentes de este mundo no entienden. Dice Jesús en algún momento del Evangelio: ustedes no entienden este lenguaje, no les mueve. Y uno escucha estas palabras y por dentro el corazón nos vibra de gratitud al Señor, esa alegría, ese gozo del Espíritu Santo que también invade nuestro corazón. Gracias, Señor, porque ¿quién soy yo para que me hayas revelado a tu Hijo Jesucristo? Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo. Nadie puede conocer el Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Padre se lo quiera revelar. Y es Dios Padre el que ha querido revelarnos a su Hijo. Es Dios Padre el que ha querido revelarnos. Fíjense, el pueblo de Israel tiene siglos esperando al Mesías, hermanos. Siglos. El Mesías ha llegado hace 21 siglos y todavía no nos reconocen. ¿Quiénes somos nosotros para que el Señor nos haya revelado que el Mesías ha llegado ya? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos haya revelado que el reino de los cielos ya está en este mundo? Pero al menos yo me considero totalmente indigno. ¿Qué mérito he hecho yo? ¿Quiénes somos nosotros? Es pura misericordia de Dios, como hemos cantado en el Salmo responsorial. Pura misericordia. Y es justamente esa experiencia del amor misericordioso de Dios, esa experiencia de contemplar a este Jesucristo,
que ha dado su vida por nosotros para revelarnos no solamente con palabras, sino con un hecho concreto, el amor de Dios, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios. Y eso, repito, es lo que hace que brote el gozo en nuestro corazón, porque esto lo entendemos, porque el Espíritu Santo lo testifica en nosotros. Jesús dirá a los fariseos: ustedes no entienden mi lenguaje porque ustedes son hijos del demonio. Si fueran hijos de Abraham entenderían mi lenguaje, si tuvieran la fe de Abraham. Solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede reconocer en Jesucristo al Mesías y puede reconocer en el Sermón de la Montaña el camino de la vida, el camino de la vida ya en este mundo, el camino del gozo en este mundo. Por eso Jesús nos dirá y nos invita esta mañana: no tengamos miedo, hermanos. Jesús veía a la gente también cansada, agobiada, y también nosotros nos podemos sentir algunas veces cansados y agobiados, o tal vez alguno de ustedes que está participando en esta misa se sienta cansado y agobiado por tantas vicisitudes, por el sufrimiento, y tal vez esté asustado. Tal vez alguno ha murmurado estos días, ha murmurado, no acepta su historia, no está contento con ahí el lugar donde Dios lo ha puesto, la familia, el trabajo, la situación difícil, lo que sea. ¿Para qué murmuramos? El Señor nos invita a no murmurar. El Señor nos invita a ser pequeños, a fiarnos de Él. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo les daré el reposo, el Shabbat. Este reposo se refiere a Jesús. Descanso para vuestras almas, una palabra que los judíos entendían muy bien. Es el descanso del Shabbat, de la llegada del Mesías. A eso se refiere Jesús. Podrán entrar en el descanso del reino de los cielos. Y para esto basta tomar el yugo de Jesús, unirnos a Jesús, estar unidos a Jesús en la oración. Y por eso les decía, los soberbios, los inteligentes no rezan. Es importante vernos, no solamente con nuestra cabecita, con el catecismo que lo conocemos, sino en tu vida cotidiana. ¿Rezas? En tu vida cotidiana, en tu día a día. Por ejemplo, esta semana, ¿cuánto tiempo has rezado? Porque Dios es historia. Dios es historia. ¿O solamente tu relación con Dios se limita a la misa dominical? Seguramente que no, pero hago preguntas, ¿me entiendes, no? ¿O tu relación con Dios se limita a 3 minutos de oración en la mañana y 1,5 minutos en la noche, en el mejor de los casos? ¿Así te apoyas en Dios? ¿Eso significa llevar el yugo de Jesús? No, ¿no es cierto? El Señor nos invita hoy día a esto. Como tantas veces me gusta decirlo, porque no me gusta nunca ofender a nadie. Nos invita, y me incluyo, a no ser tontitos. Andamos tantas veces agobiados, y no nos apoyamos en Dios. Tantas veces nos fatigamos por cosas pasajeras y no dedicamos el tiempo a lo que es eterno, Tantas veces nos desgastamos inútilmente. Tomen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad del Mesías, de este rey al que se ha referido la primera lectura del profeta Zacarías, que anuncia, no sé si han escuchado bien la primera lectura, porque a veces se nos pasa, dice así empezó el profeta Zacarías anunciando la llegada del Mesías. Alégrate, hija de Sión, llénate de alegría, que es la misma palabra que el ángel Gabriel le dice a la Virgen María. Alégrate, María, porque el Señor está en ti, viene a ti tu Rey. Queridos hermanos y hermanas, Dios existe, ya lo sabemos, si no, no estaríamos aquí, ¿no es cierto? Pero no solamente existe, sino que actúa. Esto es fundamental, tenerlo presente en nuestra vida. Dios no es un ser encerrado en sí mismo, allá arriba, en el cielo,
mirando qué pasa aquí en la tierra, mirando a ver qué haces tú, si cumples leyes o no cumples leyes. No, ese no es Dios. Ese no es Dios Padre, que nos ha sido revelado en Jesucristo. Dios, hemos cantado en el Salmo responsorial, es cariñoso, es tierno con todas sus criaturas. Y es esa relación de ternura, esas entrañas de clemencia y de ternura, de misericordia, las que nos quieren acoger. Dios nos quiere acoger en sus entrañas de misericordia, de ternura. ¿Para qué? Para colmarnos de su amor. Dice San Pablo, le damos gracias a Dios porque nos ha colmado de toda clase de bienes espirituales y celestiales en Cristo. Toda clase de bienes. Y nos hace bienaventurados. Bienaventurados. ¿De qué nos sirve, queridos hermanos y hermanas, andar agobiados por las cosas de este mundo que son pasajeras? Y tan agobiados y tan detrás de esas cosas que nos olvidamos de lo más importante, de la intimidad con el Señor, de pedirle al Señor su Espíritu Santo, para que nos haga pequeños, que nos haga humildes, que nos haga dependientes, que nos sepamos dependientes y que no tengamos miedo de depender de Él, de dejarnos en sus manos. El Señor hoy día viene a esto, quiere introducirnos en su reino, quiere revelarnos estas cosas, el sentido del sufrimiento en nuestra vida, que no hay que tener miedo al sufrimiento, no hay que tener miedo, hay que saber llevarlo con Él y veremos cómo. Esto seguramente muchos de ustedes tienen experiencia, como cuando uno entra en el sufrimiento apoyado en Dios, el sufrimiento no nos destruye, no nos mata, al contrario, nos introduce en esta dinámica pascual que es la Eucaristía. Y experimentamos la resurrección, experimentamos esa capacidad de que el sufrimiento no tiene poder sobre nosotros. No es que no suframos, es que el sufrimiento no nos destruye, porque tenemos el Espíritu Santo que nos va regenerando constantemente. El Señor no viene a condenarnos, nos dice todas estas cosas porque viene a salvarnos. Toda esta palabra de Dios es una invitación a vernos a nosotros cómo estamos ante esta palabra, y si descubrimos que estamos cansados, fatigados o que nos sentimos sabios o inteligentes, esta mañana podamos convertirnos al Señor. ¿Y en qué consiste la conversión? Es muy sencilla, se los he dicho ya otras veces. No consiste en prometer, en esforzarse, no. La conversión consiste en reconocer. Señor, reconozco que soy un tonto, me creo un sabio, me creo un inteligente, un vivazo según este mundo y al final vacío. Señor, es verdad que estoy cansado y agobiado porque no me echo de tu yugo, me echo del yugo del mundo. Me echo del yugo del mundo, no me echo de tu yugo, no me he unido a ti. Ayúdame. Esto es la conversión. Ayúdame. Dame tu Espíritu Santo para que pueda vivir unido a ti. Dame tu Espíritu Santo para ser realmente sabio y saber dedicarme tiempo diario a la oración. Esto es la sabiduría, ser sabio. Buscar la vida donde está, no buscarla en tantas cosas que se desvanecen. El Señor viene para esto, para invitarnos a esto, a dar este paso sin miedo, el paso de entrar hoy día aquí, en esta mesa, en este altar, con Cristo en la muerte de nuestra realidad de pecado, nuestra realidad de finitud, nuestra realidad en el fondo de ignorancia, recubierta de aparente sabiduría, entrar en esta realidad, la finitud de nuestra naturaleza humana. Y entrando con Jesús en la muerte, invocando como Él el nombre de su Padre, entonces Jesús nos introduce en esta dinámica y nos saca resucitados de esta Eucaristía. Esto es la Eucaristía. Tiene ese poder de pasarnos de la muerte de este mundo a la vida del reino de los cielos. El Señor nos conceda pues entrar sin miedo en esta dinámica, fijos nuestros ojos en Jesús, como dice el autor de la carta a los Hebreos, caudillo y consumador de nuestra fe. Jesús, que en su cruz nos hace presente el amor de Dios Padre, que jamás, jamás abandona a quien se apoya en Él. Amén.
Y hola, queridos hermanos y hermanas, como cada domingo, juntos como pueblo de Dios en camino, peregrinos hacia la plenitud del reino que ya comenzamos a saborear en este mundo, renovamos nuestra profesión de fe, que es la síntesis de nuestra fe, de esta fe que nos sostiene, de esta fe que nos da la vida eterna. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora con esa confianza de los niños pequeños en brazos de su Padre, también nosotros le presentamos nuestras oraciones al Señor. Nuestro arzobispo Javier y su obispo auxiliar Raúl, para que con el anuncio del Evangelio y la celebración de los sacramentos continúen asistiendo al pueblo a ellos encomendado. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que Dios los asista en las decisiones que deben tomar y auxilien a los más necesitados. Roguemos al Señor. Por todos los que se sienten agobiados debido a esta pandemia, para que encuentren alivio a sus sufrimientos en el yugo suave de Cristo. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que el Espíritu Santo nos conceda confiar en Jesucristo y así experimentar que su yugo es suave y ligero. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, nuestras oraciones, te las presentamos a través de tu Hijo Jesús. Son gracias que confiamos obtener por mediación de María, nuestra Madre. Te las pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana, y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación en Cristo, Señor nuestro. Por Él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida en este día domingo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca de alabarte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de rezar el Ángelus para concluir, queridos hermanos y hermanas, quería agradecerles por toda vuestra colaboración. Como les he dicho en otras ocasiones, voy viendo día a día, nuestros hermanos de Cáritas me van pasando el reporte diario de los aportes que van recibiendo y cómo se va canalizando los alimentos que se van distribuyendo. Y sigo viendo cómo cada uno va cooperando según sus posibilidades. Y se los digo de corazón, se los agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque veo, ya he dicho otras veces, uno que pone 10 soles, que pone 20 soles, y yo sé que pone porque es lo que tiene y lo que puede compartir. Otros ponen más, por supuesto, pero cada uno pone lo que puede. Y esto es lo que el Señor, sin duda, bendice, que cada uno ponga según sus posibilidades, y se los quiero agradecer de corazón. También vuestra participación en la campaña que hemos hecho en el mes de junio con nuestros hermanos del Movimiento de Avanzada Católica, esta campaña de difusión del detente, de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, con el kit del detente, que ya me han informado que muchos de ustedes también han participado en esta campaña y también hecho sus donativos justamente para que dan a la campaña Esperanza en Emergencia que estamos llevando a través de Cáritas. Las necesidades son muchas, y por eso qué bueno que todos podamos participar. Ahora se ha lanzado, probablemente ya algunos de ustedes estén informados, el día miércoles, la Conferencia Episcopal Peruana, junto con la Sociedad Nacional de Industrias y la Universidad San Ignacio de Loyola, han lanzado una campaña que se llama Respira Perú, para que a nadie le falte el oxígeno. Sabemos cuánta falta hace el oxígeno y que no nos damos abasto. Entonces es una campaña de recolección también de fondos. El próximo o este sábado, 11 de julio, habrá como una teletón, digamos así, que será el momento central, pero ya están los números de cuenta en la página web de la Conferencia Episcopal. También la pondremos aquí en nuestro Facebook, para que todos podamos ir colaborando también para que la finalidad es comprar plantas de oxígeno que vayan ahí donde más se vaya necesitando en cada momento. Así que ciertamente tenemos mucho por hacer, ¿no es cierto? Quiero decir que dirá, bueno, monseñor, ya cooperé aquí, ya cooperé allá. Sí, esto, hermanitos, con toda libertad, que nadie se sienta exigido. Todos estamos llamados, cada uno según sus posibilidades. Si no
no puedes, no te angusties, no te preocupes, ya habrá otro hermanito, otros hermanitos que puedan. Si puedes, bendito sea Dios, ya verás que como el Señor te recompensa, porque así es Dios. Todo lo que haga uno de estos hermanos míos más pequeños, te aseguro que no se quedará sin recibir el 100 por 1, dice el Señor, ¿ya? Pero con esta libertad y movidos por el amor. Vamos a terminar ahora con el Ángelus, pidiéndole a la Virgen María esto, que nos conceda ser mansos y humildes de corazón, esta mansedumbre de Jesús, como Jesús era tan mansito, que se dejaba llevar por su Padre en la historia, ¿no? Que el Señor nos conceda también ser nosotros mansitos, dejarnos llevar por Dios en la historia. Algunas veces le reclamamos al Señor, ¿no? Pero también esta humildad de corazón. Y yo les quiero felicitar y agradecer. Conozco a muchos de ustedes que están aquí detrás, digamos así, que están detrás de esta maquinita. Los conozco a muchos, tantos años ya, y sé cuánta oración hacen también. Cuánto admiro yo a todos ustedes, hermanas y también hermanos, matrimonios, personas ancianas, jóvenes, que rezan todos los días el rosario. Cuánto admiro todas esas visitas al Santísimo, ese ejercicio diario de nuestra dependencia del Señor, que no lo hacemos por cumplir leyes, no, lo hacemos porque nos sabemos necesitados. Los admiro todo eso, esa mansedumbre. El otro día, pero bueno, simplemente por decir el otro día, pero cuántas veces, ¿no? Hablamos entre nosotros y dicen, bueno, Monseñor, Dios lo quiere así, así lo quiere Dios, ¿no? Que no se llama resignación, no, es algo mucho más profundo. La resignación no es cristiana, es esta seguridad de que nuestra vida, la vida de la humanidad, la historia, esté en manos de Dios. Esta certeza que es propia de los cristianos y que tantos hermanos nuestros, adultos, ancianos, cuánto tienen que enseñarnos, y qué buen ejemplo nos dan. Pero también tantos jóvenes que conozco que están día a día cogiditos de la palabra de Dios y que rezan, devotos de la Virgen María, devotos del Sagrado Corazón de Jesús, otros que hacen su lección divina, escrutan la palabra. Impresionante. Esto es el pueblo santo de Dios, estos somos nosotros con nuestras luces y nuestras sombras. Por eso no podemos terminar nuestra misa de hoy día sin dirigirnos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre que nos quiere tanto, ella que es también la pequeña y la humilde de Nazaret, ella es la que puede dar a luz a Jesús en el corazón de los humildes. El ángel del Señor anunció a María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por los méritos de su pasión y muerte en la cruz, alcancemos con él la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buen domingo para todos y Dios mediante mañana la misa a las 7 p.m. Mientras